Muy buenas tardes, amados hermanos. Aquí estamos una vez para continuar nuestro estudio del Evangelio de San Juan. Ya terminamos el capítulo 13 y hoy vamos a iniciar el capítulo 14. Pero antes de iniciarlo vamos a dar una introducción a los capítulos 14, 15, 16 y 17. Es muy importante esta introducción. Al estar estudiando me di cuenta que era muy importante hacerlo porque es algo maravilloso que vamos a encontrar en este capítulo. Así que hoy solo vamos a ver la introducción a este capítulo. Y quisiera que meditemos en el título: Consuelo en medio de la aflicción o la desesperanza, ¿verdad? Nosotros tenemos que recordar que en el capítulo 13 el Señor claramente les habló a sus discípulos, que ya lo vimos, que Él iba a partir. Una vez más vuelve a decirles que Él se va a ir y que a donde Él va no lo pueden seguir en este momento, lo seguirán después. Inclusive Pedro: ¿a dónde vas, Señor? Yo doy mi vida por ti, ¿verdad? Pero es de entender, el Señor les está hablando, les habló de la traición, que uno de ellos lo iba a entregar, ¿verdad? Les habló de su partida. Entonces, muy probablemente los corazones de ellos en ese momento estaban en necesidad, estaban en frustración, estaban teniendo miedo, teniendo temores. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Nos va a dejar? Porque ellos todavía no entendían todavía no querían captar en su mente que Jesús iba a morir, ¿verdad? Y iba a resucitar. Todavía no entendían eso. Entonces, cuando Él les decía, por eso Pedro dice: ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Ellos creían que los iba a dejar y a lo mejor iba a formar otro grupo por otro lado, en otra nación, y se imaginaban ellos. Imagínate que tú estás siguiendo a un líder y de repente ese líder te dice: pues ya los dejo y yo me voy para otro lado, ¿verdad? Y todavía tú no te sientes preparado, entonces estás en angustia, estás en miedos. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Así que el versículo en este capítulo, vemos al Señor en el capítulo 14 preparando a sus discípulos para lo que les va a esperar, ¿verdad? Para lo que iban a experimentar, no solo para quitar sus miedos, que desde lo que estaba hablando, no solo para quitar sus miedos y sus temores, sino también para lo que van a enfrentar en el día a día después de que Él se vaya, ¿sí? Después de que Él parta de aquí. Porque serían burla, serían perseguidos, serían menospreciados, ¿verdad? Entonces es necesario que el Señor los preparara para todo esto. Y los preparó con los capítulos 14, 15 y 16, y posteriormente con el capítulo 17, que es la oración sacerdotal, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, y recordando que estamos a pocas horas de que el Señor sea entregado, mal enjuiciado y crucificado. Estamos a pocas horas. Los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 es pocas horas. Recordemos que en el 17 está la oración sacerdotal y de ahí arrestan a Jesús y se lo llevan. Entonces nosotros encontramos esta parte, cómo ellos no iban a ser perseguidos. Mira, vamos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 27. ¿Verdad? ¿Por qué voy a citar esta escritura? Muy importante. Porque, ojo, aunque ellos ya tenían cierto temor, todavía no sabían lo que iban a enfrentar. Todavía no sabían lo que iba a pasar. Y sin embargo, el Señor los preparó con la palabra. Les dio palabras para prepararlos para ese momento que vendría a sus vidas. Como vemos en el versículo 1 del capítulo 14, no os turbéis, ¿verdad? Los está preparando para el momento, para quitarles ese temor que tiene, pero a la vez los está preparando para lo que va a venir después de su partida, para el momento en que va a venir después de ser arrestado, todo lo que van a padecer. Por eso es necesario y vital, hermanos, exponer todo el consejo de la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 20:27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Sí? Hay cosas en la palabra de Dios que no son gratas para nosotros. Hay cosas en la palabra de Dios que no son agradables a nuestra carne.
el hecho de que nos digan que vamos a padecer persecución, el hecho de que nos digan que transitar la vida cristiana no es fácil, es difícil. Jesús mismo lo dijo, que el camino, que la puerta es estrecha y que el camino es difícil, angosto, sinuoso para llegar a la vida eterna. No es un camino fácil, claro, con Cristo se hace más fácil, pero no es un camino fácil. A diferencia del camino de la perdición, ¿verdad? Y cuando Jesús está hablando de estos dos caminos, como ya lo he comentado en anteriores estudios, está hablando de dos tipos de religiones. La religión que te presenta un camino fácil para llegar a Dios, y la religión que te presenta el verdadero camino para llegar a Cristo, para llegar a Dios, para llegar a la vida eterna. A la vez, el don es gratuito, pero a la vez te cuesta todo. Y te puede costar todo. Y lo vemos en la palabra de Dios y lo vemos en la Escritura. Entonces, por eso necesitamos, hermanos, no rehuir a dar todo el consejo cuando la palabra da cosas difíciles. Por eso me gusta la enseñanza expositiva, como lo estamos llevando a cabo, porque el predicador no puede rehuir a enseñar lo que está diciendo esa porción. Porque el predicador no puede brincarse y decir, bueno, estos versículos no los vamos a ver porque son difíciles, vámonos a lo siguiente. No, tiene que presentar porque es vital hacerlo, y va preparando, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aún esas porciones difíciles tengo que tomarlas en cuenta. Fíjate, el apóstol Pablo hablando, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, segunda epístola de Timoteo, segunda epístola de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Fíjate lo que Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Pues ya se trabó esto. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se la volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero el apóstol Pablo, nosotros vemos aquí, dice, te encarezco delante de Dios y de Jesucristo que prediques toda la palabra de Dios, que enseñes toda la verdad, que prediques la palabra, Timoteo, porque vamos así a preparar a la iglesia de Cristo para toda situación, para todo momento que se pueda venir, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Y esto debemos de tomarlo como un aprendizaje, hermanos. Como lo dije en un estudio anteriores, no estoy enjuiciando, estoy diciendo que analicemos lo que hicimos para pedirle perdón a Dios y entonces tomar un rumbo adecuado. ¿Por qué en esta pandemia la mayoría de las iglesias perdieron miembros? Y como lo dije también, muchas inclusive van a tener que cerrar porque ya no tienen miembros. Ya no hay miembros en esas iglesias. Tristemente, bueno, yo me considero bautista, ¿verdad? Tristemente, varias iglesias bautistas en todo el mundo se quedaron sin miembros y van a tener que cerrar. Porque una iglesia que no tiene miembros, ¿cómo se sostiene? A menos que la convención la denominación en la que esté esa rama bautista lo sustente, pero varios van a tener que cerrar. ¿Por qué? Porque no enseñaron todo el consejo de la palabra de Dios, porque no enseñamos que van a venir tiempos de sufrimiento difíciles y que tenemos que estar en Cristo y que tenemos que darlo todo por el Señor y estar dispuestos a perderlo todo por Cristo Jesús. Porque esa es la razón, esa es una evidencia de que realmente la salvación ha venido a tu vida. Si no, estás autoengañándote. Una evidencia sólida de que en verdad has sido cambiado es que el señorío de Cristo está en tu vida.
Tú puedes verlo en varias porciones, inclusive en Hebreos, ¿verdad? Que ahorita no traigo la cita, pero se me acordé ahorita. Hebreos, dice el escritor de Hebreos que con gozo sufristeis las pérdidas de vuestros bienes, ¿verdad? Con gozo sufriste las pérdidas de vuestros bienes por causa de Cristo. Entonces, imagínate, hermano, esa iglesia le quitaron posesiones, trabajos, todo, por causa de que estaban siendo atribulados tanto del lado judío como del lado del imperio romano, y entonces estaban perdiendo toda cuestión, y ellos con gozo padecían todo eso. Te pregunto, en realidad nosotros estaríamos gozosos si viéramos que perdemos nuestra casa, nuestro sustento, que tenemos que irnos a vivir a algún otro lado, a un parque, o tenemos que irnos a vivir a los montes porque no tenemos para pagar una renta o algo así? ¿Te gustaría? Imagínate cómo te sentirías. Pero también Pablo, hablando a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Que con gozo padecieron también, hermanos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hablarle a la iglesia. Cristo le habló a sus discípulos y los preparó para el momento de mayor crisis. Jesús no se esperó hasta estar en la cruz y entonces empezarles a decirles: no se turben ni tengan miedo, creéis en Dios, creed también en mí. No, Jesús los preparó antes. Y ya los había venido preparando desde el Sermón del Monte. Recordemos al Sermón del Monte: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Desde ahí empezó a prepararlos. Nosotros tenemos que entender todo esto, hermanos, ¿sí? Entonces el ambiente era difícil, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón. Para predicar de las aflicciones, persecuciones y tribulaciones y lo duro de la vida, no necesitamos esperar a que llegue ese momento, ¿verdad? Debemos preparar a los discípulos para ese momento, no esperarnos hasta que suceda. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 16 y 17. Más, 2 de Timoteo 3, 3, me equivoqué, sí era el de la palabra, el que ya comenté, ¿verdad? Que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, esta enseñanza que Jesús les dio a los discípulos, si haces un análisis, vas a encontrar que es muy similar a la que Pablo da en Romanos, capítulo 8, versículos 35 al 39. Vamos ahí, Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Y recordemos que el apóstol Pablo fue enseñado directamente por Jesucristo, y él entonces empieza a vertir todas estas enseñanzas que él tiene de la palabra de Dios, que le dio el Señor, ¿verdad? Y las vende. Él, recordemos que no estuvo ahí con los discípulos, pero más sin embargo, él expone esta verdad de la palabra de Dios. Y dice el versículo 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, fíjate en esto, como está escrito: por causa de ti, o sea de Cristo, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Cómo somos contados, hermano? ¿Cómo somos contados ante el mundo? ¿Cómo nos ve el mundo? Como ovejas de matadero, no como ovejas de prados. Nos ven como ovejas de mataderos, dice ahí. Antes, dice el apóstol Pablo, versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual,
¿Por qué cuál? Por la palabra de Cristo. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad? Ahí está Pablo también diciéndole a la iglesia: hey, no crean que no van a padecer. A la iglesia en Roma, van a padecer. Vamos a padecer, porque estamos en un mundo de corrupción, donde el pecado impera, donde el mundo entero, dice el apóstol Juan, que está bajo el maligno. Y si está bajo el maligno, lógicamente que debe ser un mundo conflictivo para el cristiano, ¿verdad? Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que entender esta parte. Fíjate, también el apóstol Pablo en Hechos 14:22, que esta cita la he nombrado varias veces porque me gusta, a razón de lo que los gurús, ya así les vamos a llamar, los gurús cristianos, ¿verdad? Hablan y dicen: no, te va a ir súper bien, no, ¿verdad? Eso no. Fíjense, Hechos 14:22. Pablo, ¿verdad? Y Silas vuelven a, Pablo con Bernabé vuelven a las iglesias para confirmar, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Es algo que también nosotros tenemos que predicar. Aunque sabemos que tenemos la seguridad en Cristo Jesús, nosotros tenemos que predicar la perseverancia. ¿Sí? Y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No veo a Pablo diciendo es a través de mucha prosperidad, es a través de mucho éxito, es a través de conquistar todo lo que Dios, todo este mundo, es a través de lograr grandes logros que vamos a entrar en el reino de los cielos. No. Pablo dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, hermanos. ¿Sí? Por eso lo que vamos a ver en los capítulos 14 al 17 será muy importante, porque no solo es una aplicación para los discípulos, es la palabra de Dios y también es para nosotros, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, estamos en un tiempo donde la filosofía, ¿cómo podríamos llamarle? Se me fue ahorita el nombre. Nueva era, está invadiendo los púlpitos. Los cristianos se están ilusionando con varios gurús nuevoeristas. De entre ellos te puedo nombrar algunos si quieres. Alguien de quien dice no se pueden nombrar. Pablo nombró a falsos maestros y los nombró por su nombre, ¿verdad? Podemos nombrarlos. Uno de ellos que está muy sonado hoy en día, Javif, ¿verdad? Lo tienen, pero ese hombre no está predicando el evangelio. Ese hombre está mezclando las escrituras con la nueva era para formar lo que él desea. ¿Sabes qué él desea? Que le pagues sus eventos para que él se enriquezca. Ve su forma de vivir, de riqueza. Ahí está. ¿Sabes cuánto se paga por un boleto para ver a Javi? Un evento donde va a estar ese hombre 3 horas hablando de éxito, de todo, y que nadie te cuestione. Y además te está alejando de la verdad bíblica, porque te dije, no te dejes influenciar por esos religiosos, que la palabra de Dios, y te va contra que te sujetes a la palabra de Dios. Y fíjate, si haces un análisis, te está diciendo eso. No tomes en cuenta una enseñanza seria de la palabra de Dios. Lo que Cristo te pide es esto, y tú vas a alcanzar cimas. Y eso es lo que la gente y los cristianos están buscando. ¿Sabes por qué? Porque lo dijo el apóstol Pablo y lo leímos hace un rato. No quieren sufrir la sana doctrina. El cristianismo de hoy en día, la mayoría de los cristianos que asisten en las iglesias hoy en día no quieren sufrir la sana doctrina y apartan su oído para oír a estos gurús. ¿Sabes una cosa?
ten cuidado, porque está en riesgo tu alma. Está en riesgo tu alma, y te lo digo con mucho amor, con mucho cariño. Yo que más quisiera que estos hombres hablaran la verdad, pero no están hablando la verdad, están mintiendo, están distorsionando el evangelio. ¿Sí? Vamos a Juan 16:33, que será uno de los capítulos que veremos, ¿verdad? Que estamos por ver también. Juan capítulo 16, versículo 33, y ve la diferencia de las enseñanzas del Señor Jesucristo con lo que estos gurús están diciendo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo seréis prosperados, seréis ricos, seréis exitosos, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. ¿Dice eso? No, eso no dice la palabra de Dios. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es una realidad, hermano. Estamos en un mundo corrupto. Estamos en un mundo con consecuencias del pecado. Cristo no vino a destruir las consecuencias del pecado. Lo hará en su segunda venida. Pero mientras tenemos que estar en esa situación, al igual, ¿a poco ya se acabaron tus luchas contra tu carne? ¿Verdad que no? Siguen habiendo esas luchas, porque aún no ha sido redimido nuestro cuerpo. Porque aún falta en la salvación el paso de la glorificación. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que ver esto, contrario a lo que dicen. Y fíjate, hay una cosa, he visto ahorita últimamente, filósofos no cristianos, no cristianos, que están diciéndole a la gente que estos gurús, y filósofos famosos, no filósofos ahí que nadie sabe quiénes son, no, filósofos que han adquirido un prestigio y están diciendo, están engañando a la gente, toda esta gente que les están hablando de que pueden llegar a un nivel de éxito, de paz, de todo, les están engañando, porque la realidad es que esta vida es difícil. Y eso es lo que hay que preparar a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, que entiendan que esta vida es difícil. Fíjense, hasta la misma gente del mundo lo está viendo. Pero estos gurús vienen a activar el egocentrismo que hay dentro de la persona. Fíjate, hace unos meses atrás hubo un debate entre Carlos Muñoz y un filósofo. Se me fue el nombre del filósofo, no lo tenía planeado decirlo, pero se me fue. Pero este pensador rompió todo lo que traía este hombre, Carlos Muñoz. Carlos Muñoz es un gurú de los estos que hacen redes de mercadeo y todo. Es un gurú. Ese cuate pagan hasta 15,000 pesos por ir a verlo, pues, para que me entiendas, 15,000 pesos por la entrada para ir a verlo, ¿no? Bueno, fue tal el debate, lo hizo cachos, perdón por hablarlo, pero lo hizo cachos el otro pensador, a tal grado que Carlos Muñoz se le bajó la audiencia. Y actualmente, unos días atrás, acaba de anunciar que se sale de redes sociales. ¿Por qué? Y él mismo lo admitió, fíjate, que parte que bueno, y en verdad espero que sea una realidad su expresión. Él dijo que se va a salir de las redes sociales porque según su objetivo ya se había cumplido ahí, pero que además había agarrado y abrazado tanto su personaje que se había vuelto un déspota egocéntrico y que tenía que reflexionar acerca de eso. Fíjate a dónde ellos mismos están diciendo que te puede llevar sus enseñanzas, a ser un déspota soberbio, ególatra. Ahí está, hacia eso te guían esos gurús, hacia eso te guía Daniel Javif, hacia eso te guía Carlos Muñoz, hacia eso te envían todos esos hombres que te están hablando de prosperidad. Cristo dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Y sabes una cosa, qué triste que no oigas las palabras de Cristo y oigas las palabras de aquellos hombres. Qué triste, en realidad, qué tristeza ver la situación actual de muchas iglesias, ¿verdad? Jesús lo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y ahí está, no, sí, vamos a confiar porque Él venció el mundo y nos va a dar la victoria. ¿Sí? ¿Cómo nos va a dar la victoria? ¿Cómo la venció Jesús? Con la muerte en la cruz. ¿Cómo vas a vencer tú, el que persevere hasta el fin? Ahí está, hermanos. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
¿Nuestra fe en qué? En Cristo, en que vamos a ir al cielo, en que tenemos una seguridad de vida eterna. No en que vamos a ser enriquecidos y prosperados. Eso va en contra de la Biblia y va en contra de la historia de la iglesia, simple y sencillamente. Hace poco lo escribí en mi muro de Facebook, porque hay unos hermanos que fueron atacados por una célula islámica, ¿verdad? Y murió uno y se llevaron a 2 secuestrados. Y yo les hago esta pregunta, a ver, ¿qué acaso Dios cumple su palabra con los de Occidente, pero con los de Oriente y África no la cumple? ¿Qué acaso Dios tiene selectivos dentro de sus hijos? Y dice, a estos no les voy a hacer caso y a estos sí les voy a hacer caso. A estos hijos míos no les voy a aplicar las promesas, a estos hijos míos sí les voy a aplicar la promesa. No, hermanos, no. Estamos aplicando mal la palabra de Dios. Mira, yo no estoy en contra de que prosperes. Lo aclaro. ¿Ok? Dios en su soberanía puede hacer que prosperes. Y puede darte esa opción. Pero en la medida que prosperes, tienes que cuidar más tu corazón de no volverte un ególatra, un déspota y soberbio. Y apartarte de Dios o creerte que por ti has hecho todo, por tu esfuerzo. No es del que quiere ni del que corre, es de Dios que tiene misericordia. Y si Dios decide bendecir a alguien, ¿sabes para qué es? Para que apoye su obra. Así es, hermano. Y eso lo entendieron, por ejemplo, la Ford en su inicio, que donaba el 80% de sus utilidades para la obra del ministerio. Ojo, 80, no 10%. Por ahí hay hermanos que están quejando del diezmo. Es que el diezmo, los pastores y que no sé qué. Bueno, si estás en una iglesia donde un pastor administra mal el diezmo y se lo queda solo para él y se está haciendo rico, pues salte de esa iglesia y vete a una iglesia donde administren bien el diezmo. Pero el diezmo no es una cuestión minoritaria. Ford daba el 80%, Colgate el 80%, Quaker Easton, es el de la gorrita, daba el más del 80% para la obra del ministerio. ¿Por qué crees que en esos tiempos hubo un auge misionero tremendo? Porque había fuentes precisamente para lanzar ministerios, ¿ok? Y lanzar a misioneros y sostenerlos donde estuvieran. Si Dios te bendice es porque Él quiere que siembres en su reino. Y ay de ti, porque recuerda una cosa, que al que más se le da, más se le demanda. ¿Ok? En todos los sentidos. Si a ti te dio Dios ciertos talentos o más talentos que a otros, Dios te va a demandar más. Si a ti Dios te prosperó más que otros hermanos, Dios te va a demandar más. Hermanos, eso es una realidad que a veces no se predica. Por eso no predican eso en las iglesias, ¿verdad? No se predica. Bueno, en muchas sí, de hermanos de sana doctrina, sí. Yo estimo mucho, por ahí le envío un caluroso abrazo al pastor Isidro López, que lo veo siempre predicando afuera, al pastor Charlie Velasco también, que lo veo afuera, ¿verdad? Y son gente que están llevando a su gente a predicar, y sé que hay varios pastores más que lo están haciendo y que están invirtiendo su tiempo, su dinero, sus esfuerzos en la obra de Dios. Y si tú estás en estas iglesias, apoya a estos ministerios, en verdad, apóyalos porque están haciendo todo para el Señor. Entonces, hermanos, es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. En este mundo va a ser difícil, pero tenemos promesas que Dios nos ha dado. En los capítulos 14, 15, 16 y 17 nosotros vamos a encontrar que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para poder estar, ¿verdad?, firmes en estas situaciones, que nos ha dado la fidelidad de Él, la fidelidad del Señor y la fidelidad de su palabra, y que en Cristo tenemos un sumo sacerdote excelentísimo, ¿verdad? Perfecto, maravilloso, sublime, y que por eso podemos estar confiados y no tenemos por qué tener miedo a lo que venga, porque Dios nos ha dado su Espíritu, Dios nos ha dado su palabra y Dios nos ha dado a Cristo. La gloria sea para Él. Así que, hermano, te invito a confiar en el Señor y a rechazar toda
cuestión que te está haciendo creer que puedes, bajo tu esfuerzo, lograr las metas. Sí, tenemos que esforzarnos y ser valientes, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos y querer hacer las cosas, pero recordemos que todo es por gracia, que todo es por misericordia de Dios. Y recordemos que si pasamos tribulaciones o aflicciones o momentos difíciles, que estamos destinados para eso. También ahorita recuerdo ese texto, Pablo le dice a Timoteo: todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Si ves y analizas la sintaxis de este versículo, no hay duda de que si tú realmente quieres vivir el cristianismo, vas a ser perseguido, vas a ser difamado, vas a ser atribulado, vas a pasar situaciones difíciles. No hay duda de eso. Pero ¿sabes una cosa? El camino, aunque es difícil, tiene un fin glorioso: la vida eterna. Ahora, si tú quieres irte por el camino fácil, puedes hacerlo, pero recuerda que su fin es la condenación eterna. Así que, amado hermano, que Dios nos ayude a entender esto. Que Dios nos ayude a entender que en medio de cualquier tribulación que pasemos, tenemos las promesas del Señor, tenemos la palabra del Señor. Y que no adoptemos las filosofías y huecas sutilezas del mundo, sino que las echemos fuera. Todas esas filosofías que hoy en día se están predicando en muchos púlpitos, tenemos que echarlas fuera y regresar al principio de la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? Vas a sufrir si vas a seguir a Cristo. Como dijo Steve Lawson, y cierro con esta frase: seguir a Cristo te costará todo, pero no seguirlo te costará mucho más, te costará tu alma. Así que, amigo, es el momento de seguir a Cristo. Hermano, es el momento de tomar en serio. El arrebatamiento está a las puertas. En cualquier momento puede ser que el Señor venga por su iglesia. Puede ser hoy, mañana, pasado. No falta mucho, porque muchas señales se están viendo. Y ojo, todas esas señales apuntan a la segunda venida. Y nosotros sabemos que antes de la tribulación, Jesús viene por su iglesia y se la lleva. Entonces estamos en vísperas de eso. Y en la medida que se acerque ese momento, en esa medida va a crecer la apostasía, va a crecer las persecuciones hacia el cristiano. Y ojo, las instituciones que se dedican, cristianas que se dedican a sacar estadísticas de persecución en el mundo, están diciendo: la persecución está creciendo año con año en el mundo para los cristianos. Cada año que pasa, la persecución está creciendo. Entonces, ojo, Cristo viene, Maranata, Cristo viene. Alégrate, hermano, y gózate y aférrate a la esperanza del Señor. ¿Sabes qué? Vamos a sufrir, pero tenemos un fin glorioso. Ese fin glorioso es Cristo Jesús y la herencia con Él en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga y espero que haya sido de bendición esta introducción al capítulo 14. Te mando un fuerte abrazo. Cualquier duda, pregunta, con confianza, escríbeme ahí en los comentarios o envíame por favor un inbox o un WhatsApp al 2299-288128. Muchas gracias. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que le aman en verdad. Un abrazo.